nuestro país. El libro se llama, tengo entendido, Historia de la Presidencia del Consejo de Ministros, Democracia y Buen Gobierno. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo vamos? Buenos días. Gracias por acompañarnos. En principio, señor Gálvez, estábamos conversando un poco de esta iniciativa que tuvo la Presidencia del Consejo de Ministros y para el cual pues ustedes dos fueron llamados como los responsables. ¿Qué cosas maravillosas han encontrado en el camino cuando han tenido que hacer el recojo de toda la información? Bueno, en realidad, y muchas gracias por la invitación. En realidad este proyecto nace por algo anecdótico. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, fue invitado a una actividad realizada por los trabajadores supuestamente para celebrar un aniversario más de la presidencia del Consejo de Ministros. Esto nace en el 2013, ¿verdad? Que pensaban que tenía más de 50 años, pero no sabían con exactitud, ¿no? Entonces esto llevó un poco a repensar de que, bueno, desde cuándo está la institución y que ha sido justamente fundamental para tratar de establecer como una suerte de arco temporal la manera como ha surgido, incluso una suerte de preámbulo, porque ha habido pues algunas cuestiones casuísticas hasta llegar a tiempos más actuales, ¿no? Imagino que eso también implicaba un trabajo bastante profundo en refugiarse en la historia para conocer pues de ámbito, de cosas muy particulares de quiénes fueron estos personajes que en un momento pues vistieron este alto cargo importantísimo para la democracia y la historia pues, de nuestro país. Así es. Si bien es cierto, el Consejo de Ministros se organiza por primera vez en 1857, ya existía como órgano colegiado desde la independencia. Entonces fue necesario reconstruir prácticamente los 200 años de historia, basándonos como guía en los personajes que han sido los agentes institucionales. Y esa fue precisamente la responsabilidad que usted ha tenido al momento pues, de elaborar también y de sumarse a este trabajo. Claro, ha sido un trabajo compartido, en donde desarrollamos primero la parte temática y luego un matiz más cronológico para que se pudieran ubicar los lectores. También una parte importante del trabajo fue la investigación histórica e iconográfica, para rescatar los rostros de estos personajes que han dirigido las políticas públicas. Y fue necesario consultar no solo archivos oficiales como los que guarda el Estado, sino también muy enriquecedores las colecciones privadas. Y para ubicar a los descendientes, una herramienta importante fue la investigación genealógica, ¿no? Para poder encontrar a sus familiares y que muchos han quedado muy contentos y todos contribuyen en esta gran obra. Me imagino que también grande ha sido la sorpresa de ellos, los familiares, ¿no? De saber que en este tiempo se le haga un reconocimiento a la labor que cumplieron estos dignos peruanos, ¿no? De representación. Ahora, señor Gálvez, me decía, imaginamos que con el tiempo este cargo también ha ido evolucionando. Tengo entendido incluso que en un inicio no se les daba otra responsabilidad más que llevar la presidencia del Consejo de Ministros. Hemos visto luego a lo largo de estos años también, en los últimos, que han incluso cumplido función en otros portafolios. Claro, lo que pasa es que, bueno, un poco complementario a lo que Enrique nos ha manifestado, habría que pensar en el diseño del Estado, ¿no? Cómo el Estado ha ido cambiando, de que era pequeñito, ahora es un Estado cada vez más complejo, ¿no? Entonces por ahí que se van deslizando una serie de funciones, ¿no? Y como las funciones de una manera u otra tienen un correlato a través de un despacho ministerial, ¿no? Como usted bien manifiesta, pues antes el presidente del Consejo de Ministros también era pues titular de un tipo de administración o de portafolio, ¿no? Hasta llegar en la actualidad donde más bien hace unas veces de coordinador, pensando también en los 18 ministerios que forman parte hoy del Estado, ¿no? Y por el otro lado también la doctrina. ¿Qué dice la doctrina? Porque debemos también manifestar que esto no es de nuestra autoría, ¿no? Esta idea de la presidencia del Consejo de Ministros en realidad viene pues de regímenes que son mayormente parlamentarios, ¿no? Claro. Entonces como que por ahí vamos viendo. Ahora, señor García, y en relación a la historia particular de cada uno de ellos, ¿qué cosas curiosas encontró usted dentro de este recojo de información para ver la genealogía, ¿no? De estos ilustres peruanos? Bueno, por coincidencia hemos encontrado familias de ministros, ¿no? Que por parte de la historiografía a veces es criticada porque se les llama oligarquías o personas que monopolizan el poder, pero no necesariamente es así, pues encontramos un ministro en un tiempo y 60, 70 años atrás el bisabuelo, el tatarabuelo ocupando el mismo cargo. Y es que hay familias de políticos, ¿no? Muchos ministros encontramos que se trata de descendientes de Hipólito Unanue, que fue el primer peruano designado como ministro de Estado, y que antes de la independencia fue asesor principal del virrey, y que algunos de estos asesores tenían el cargo de ministro principal, lo que demuestra cierta continuidad. Uno de los resultados de la investigación es que el cargo de ministro de Estado ya era reconocido durante el virreinato en los últimos años, y era el virrey quien tenía el cargo de ministro de Justicia y ministro de Real Hacienda.
y asumía responsabilidad política a través del juicio de residencia. Claro. Cuando cambia el sistema, esa responsabilidad se traslada al presidente de la República y a los ministros de Estado, y ha demostrado entonces continuidad. Y el hecho de que el general San Martín organizara las primeras carteras ministeriales coincide con el proyecto monárquico de este libertador. Ahora, me llama la atención lo que me dice, ¿no? En relación a que en esta investigación he encontrado que dentro de la genealogía hay familias que mantengan pues todavía miembros en la política, ¿no? Me habla de cierto ADN o gen de la política que de repente también podemos verlo en la actualidad, ¿no? Muchos electos congresistas también tienen pues familia. Ahora, y la profesión en relación pues a que se ha ejercido o que ejercen o que ejercieron en su momento sus primeros ministros, ¿han encontrado similitudes, coincidencias? Así es, cuando hicimos la prosopografía, es decir, buscar las características comunes en las biografías, encontramos bastantes abogados, más de 69 abogados, seguidos de militares, ingenieros, médicos, profesiones liberales para su tiempo, y casos aislados, diplomáticos, periodistas, un químico farmacéutico, un médico veterinario recientemente. Yo decimos, tengo entendido, ¿no? Sí. Ahora, eso también nos dice, señor Gálvez, de alguna manera, un poco cómo se ha desligado el tema de la política en relación a muchos de ellos son personajes independientes que no pertenecen pues al partido de gobierno del presidente de la República. Esta es una lectura que podemos hacer en relación a la política está necesariamente ligada al personaje del primer ministro, o muchas veces es un personaje que tiene que darle ese sentido de apertura al gobierno, ¿no? Y eso lo vimos ahora recientemente cuando hablamos y se critica mucho a este designado primer ministro, ¿no? Es un técnico, no es político, no pertenece de repente al partido de gobierno. Bueno, en realidad si uno ve el propio término político, ¿no? Es decir, una persona que vive en comunidad, que justamente en un momento ejerce de repente un cargo, una administración, y no necesariamente cuando uno hace un rastreo, por ejemplo, de nuestra historia, tenemos desde ya partidos políticos, lo que tenemos son tendencias, ¿no? Liberales, conservadores, movimientos, etc. Entonces, eso es un elemento muy interesante y que perdura hasta la actualidad, porque no todos, finalmente, los que ejercen estos cargos son pues políticos de carrera, porque eso es lo que existe el día de hoy, mientras que los políticos vienen a ser una extensión de su situación social económica que tenían pues en el ámbito privado, y luego lo exteriorizan en el ámbito político público, ¿no? Entonces por ahí vamos un poco a decantar. Lo segundo que usted manifestaba es que, bueno, en el caso de Perú, muchas veces son los personajes los que le dan realce al cargo, ¿no? Es decir, el cargo puede tener ciertas atribuciones o funciones, pero finalmente será su liderazgo o su disposición, ¿no? Ahora, siempre se espera que el primer ministro sea un cargo eminentemente político porque digamos que va a hacer la defensa en el ámbito político de algunas decisiones que se vayan a tomar en el gabinete y el propio ejecutivo. Bueno, es que es la mano derecha del presidente de la República, pues. Entonces, de una manera u otra, es el técnico que pone en evidencia todo este tipo de diseño que se hace por un periodo, ¿no? Pensemos que antes pues, los gobiernos duraban 5, 6 años, ¿no? Claro. Y señor García, y en relación a la presencia de la figura femenina o de la mujer, sabemos que esta empezó pues con Beatriz Merino, ¿no? Hace más de 10 años atrás. ¿Cuál es la participación que encontró usted a lo largo de estos años también? Bueno, son 3 casos. La doctora Merino, que usted menciona, la doctora Rosario Fernández Figueroa en el segundo gobierno aprista, de la señora Ana Jara en el gobierno presente. Pero más allá del hecho de su género y de ocupar el cargo, lo principal es que han sido excelentes profesionales, ¿no? Y que ha sido una integración que no solo se limita al Ejecutivo, sino que hemos encontrado y has conocido las primeras parlamentarias luego de 1956 y también la figura de mujeres que han tenido cierta connotación política a lo largo del tiempo. Tenemos, por ejemplo, la mariscala Francisca Zubiaga Gamarra, muchas heroínas en tiempos de la independencia, maestras que han recibido inclusive el título como empleado público a lo largo del siglo XIX y que es muy rescatable. Muy bien, y finalmente, senador Gálvez, por favor dígame dónde se puede conseguir el acceso a esta información riquísima. Me imagino que las fotografías deben ser lindísimas y cargadas de mucha historia para todos los televidentes que estamos viendo ávidos. Por una gestión del actual presidente del Consejo de Ministros, esta obra, que está en 2 tomos, 2 volúmenes, se puede descargar de la propia página de la presidencia del Consejo de Ministros. Uno ingresa justamente en la parte derecha, hay un icono donde puede descargar no solamente el texto, sino también las imágenes, porque hay una galería de todo lo que ha sido prácticamente el insumo de esta obra. Imaginemos que fotografías inéditas que han sido proporcionadas por las familias, incluso que no las podemos conseguir de repente en la Biblioteca Nacional.
felicitaciones por este trabajo que ustedes han realizado, así que vamos a estar gustosos de ir a la página web de la PCM, un link en la parte derecha para descargar la información. Que sigan